Bienvenidos a Mentes Empresariales, el video podcast de Economy con historias que inspiran. En esta oportunidad nos encontramos con Jimena Pejoteguy. Ella es la presidenta del directorio del Banco FIE. Un gusto tenerte con nosotros, Jimena. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Solamente voy a aclarar que soy Jimena Beotegui. Perdón. Siempre sufro con mi apellido. Exacto. Inclusive me dicen que a veces que no soy boliviana, ¿no? Que no soy paceña, y yo ando Sí, defendiendo mi apellido, que es bien boliviano ahora. claro, perfecto. Jimena, estamos ahora aquí en Santa Cruz. ¿Con qué frecuencia vienes aquí a nuestra tierra? Seguramente viajas mucho por las actividades que tienes, ¿no? Bueno, sí, me encanta Santa Cruz. Desde que empezamos como ONG FIE, he estado viniendo seguido a Santa Cruz cuando empezamos nuestras actividades. Y bueno, ahora además no solamente con temas del banco, sino participar en otros grupos empresariales también en Santa Cruz, en la Women Cainco, algunos eventos de Camebol, LAMCHAM, todo esto también siempre en este espíritu de trabajar por los derechos de las mujeres, me tienen seguido en su tierra. Perfecto. La verdad que es un gusto tenerte, un honor, porque tú fuiste, si no me equivoco, la primera presidenta mujer que asumió el cargo de presidenta del directorio de un banco en Bolivia, ¿no? A la fecha, no sé cómo está, si hay otra persona que también esté ocupando un alto cargo así en Bolivia. Bueno, lastimosamente no, ¿no? Soy todavía la única presidenta de un banco en Bolivia, pero espero que lo que estamos trabajando desde Banco FIE, nuestro modelo de gestión, que es marca Magenta, que es un modelo de gestión y liderazgo, pueda inspirar también a otras empresas privadas, ya sea en el sistema financiero nacional o en todos los rubros, para que haya más mujeres en cargos de decisión. Sí, en realidad lo que nosotros buscamos con este video podcast es que tu historia pueda inspirar también a otras mujeres y personas, obviamente, eh, hombres y mujeres que quieran superarse en lo que hacen, ¿no? Y para ello es importante conocer un poco tu historia. ¿Cómo, cómo fue tu niñez, tu juventud? ¿Qué estudiaste? Para comenzar un poco. Bueno, cuando era chica quería ser detective, Ah, entonces, pero sí, no ha funcionado. ya. Sí, no, tú tienes No, siempre sueños, ya, no ha ¿no? funcionado. Y bueno, cuando decidí ya que iba a estudiar, ¿no? Bueno, estaba entre psicología, sociología, ciencias políticas, y yo me acuerdo que mi papá me decía, no, tienes que estudiar una profesión liberal porque las mujeres necesitan tener una profesión independiente. Como que se me quedó eso, y eso que no vengo de familia directa de abogados, pero me gustaba mucho siempre el tema de la defensa de los derechos humanos. Nunca pensé en ser abogada corporativa como si mi primera etapa de trabajo. Sí, más viviendo también de parte de mi familia muchos temas de la transición de las dictaduras a la democracia, esas conversaciones que siempre hay en la casa donde hablas de los derechos humanos, la situación de refugiados, asilados políticos. Entonces sí, era algo que me jalaba, ¿no? Entonces, cuando estudié Derecho, hice también mi tesis la institución del refugio en Bolivia, ¿no? Con una propuesta normativa. Fue una tesis que se publicó inclusive en la Cancillería, así tuve mucho éxito inclusive en esta investigación, que me llevó a trabajar en una oficina del ACNUR, que era la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. O sea, esa tesis me llevó allá, que era una organización también dirigida por mujeres, ¿no? Entonces me dieron la tarea allá de ayudar a los refugiados a generar su documentación en Bolivia. Y un día me dicen, nosotros ya no podemos seguir asistiendo a los refugiados con darles dinero todos los meses para su manutención, para su negocio. Entonces, anda a buscar a señoras en San Pedro, en La Paz, ¿no? Tienen un programa de crédito. Veremos que les puedan dar crédito a los refugiados. Y voy, en esa época, son 29 años atrás, San Pedro, detrás del Mercado Rodríguez, una calle medio vacía, abandonada, había un cine pornográfico, había vendedoras de frutas, había una iglesia carismática, católica, y una casita rosada con un mural bien interesante ahí.
¿será esto? ¿Será la iglesia? Bueno, pues entro, ¿no? Y digo, esta es la ONG FIE. Y al entrar se sentía una energía así increíble, maravillosa, es algo que lo tengo grabado, muchas mujeres sentadas, recibiendo un proceso de capacitación para luego la siguiente semana recibir su desembolso. Entonces, mientras yo esperaba que me reciba la directora de la ONG FIE, me quedé observando ese proceso y además esa energía, ¿no?, que generaban esos grupos de mujeres. Así bueno, ahí empezamos a tener reuniones para ver cómo facilitábamos este proceso. Y bueno, acabé dejando el ACNUR y por invitación de las fundadoras de FIE me fui a trabajar allá. Trabajos totalmente distintos, cuando yo había pensado que mi vocación era organismos internacionales, trabajar en derechos humanos, Naciones Unidas. Empecé a trabajar en el FIE y realmente sí me di cuenta que estábamos haciendo derechos humanos, ¿no? Porque realmente el derecho al crédito, hace 29 años o hace más de 38 años que empezó la ONG FIE, no era un derecho, ¿no? Realmente era un privilegio de pocos. Entonces, ver cómo ahí empezaban a transformarse las vidas de hombres y mujeres, de artesanos, de comerciantes, que además veníamos de una post-crisis, ¿no?, del 85, donde el desempleo, entonces había que empezar a hacer La crisis de los cuenta 80 fue propia. grave, Claro, ¿no? Entonces, las microfinanzas realmente, más allá de este derecho al crédito que hoy día es absolutamente obvio que tenemos derecho, ese derecho humano, en ese momento no estaba así, ¿no? Y los pobres no tenían acceso a un banco, es más, no tenían pisada posiblemente un banco. Pensar que una persona del área rural o un campesino, una campesina pueda entrar a un banco tradicional del Wall Street paseño ahí en la Camacho era impensable, ¿no? Impensable. Entonces, fue esa conexión, tu primera, se puede decir, conexión con el Banco FIE. ¿A qué área ingresas? ¿Qué comienzas haciendo en el Claro, banco? yo todavía no estaba titulada, estaba haciendo mi tesis en ese tema de los refugiados. Para graduarte como abogada. Claro, entonces me invitan a trabajar, mi cargo era procuradora, ¿no? Y básicamente yo ayudaba en los procesos de cobranza, ¿ya? Ya. No teníamos juicios realmente en esa época, creo que habían 3, ¿no? Era realmente, el sistema de cobranza era tú a tú en la calle, pero bueno, habían alguna cartera y decían, no, necesitamos que ahora venga una abogada, ya porque a nosotros ya hemos desgastado nuestro proceso de cobranza y que venga otra persona a cobrar. Entonces empezamos a crear procedimientos de cobranza, etcétera. Mientras trabajaba ahí, defendí mi ¿La tesis. mora era buena nomás del banco? Oh, no, O mejor dicho, de la BNG. increíble. O sea, realmente los mejores y las mejores pagadoras, los clientes de sus inicios, siempre ha sido así. Y además, desde el inicio, pero además con una valorización muy importante mutua, ¿no? Un respeto mutuo entre lo que hacía FIE, estos servicios de capacitación y financiamiento, y además de la clientela absolutamente responsable con su crédito, porque habían visto una ventana de oportunidad que antes no había, ¿no? Porque además no era recibir un crédito, nosotros tenemos clientes que pues hoy en día deben estar por su crédito número 80, ¿no? Como para decir poco, ya son segundas o terceras generaciones. Entonces, como son de muy corto plazo, capital de operaciones, capital de inversiones, 18 meses, 36 meses máximo que trabajamos, el repago era muy rápido, y la gente valoraba muchísimo, muchísimo eso, ¿no? Entonces, pero viene un poquito más tu historia. Entras ahí a trabajar en el área legal, pero ¿cómo vas creciendo? ¿Cómo vas asumiendo mayores desafíos? Claro, cuando fuimos ONG, el desafío que nos planteaban estas señoras era no podemos quedarnos como ONG porque estos servicios financieros son muy caros y tenemos que encontrar la forma de intermediar recursos del público, es decir, captar para prestar más barato para prestar. Entonces decidimos ahí transformar esa ONG, conformar un fondo financiero privado. Hasta eso yo ya estaba titulada, entonces me dicen, ya sales de ese proceso de la cobranza, que además de lo más anecdótico, tengo así unas historias increíbles de haber conocido aquí en Santa Cruz, en el Alto, en La Paz, así todos los barrios alejados, y cómo la gente trabajaba en esas condiciones y cómo valorizaban todo, que bueno, así increíble, ¿no? Entonces dejo de hacer un poco esa tarea en la calle y empezamos a conformar, ¿no? Y a los papeles, la constitución, todo para hacer un fondo financiero privado y pedir esta autorización a la ASFI. Entonces ahí paso de ser la cobradora, procuradora, a la abogada, la única abogada que había en el banco, y empiezo a formar un equipo para tener
toda esta estructura que ya formalmente te pedía la ASFI, ¿no? Pero bueno, son procesos que van, digamos, dentro de mi etapa profesional y, bueno, cada día más comprometida con el proceso, además en una organización donde éramos bastante libres, ¿no? Eso es algo que me gustaba mucho, la ONG, después, bueno, pasar al fondo financiero privado tiene sus cosas porque tienes que empezar a formalizarte y regular, pero donde el trabajo colaborativo en equipo, la solidaridad eran pues así, todo que te apasionaba, ¿no? Y ver esas mujeres transformando sus negocios, mejorar la calidad de vida. Cuando conocías al cliente, por ahí su piso era de tierra o no tenía un baño dentro de la casa, segundo, tercer crédito, empiezas a ver estos cambios en la vida, pues te enamoras. Yo me comprometí, realmente me enamoré de FIE por todo lo que veías, ese impacto directo, ¿no? Y además de muy corto plazo los resultados. Entonces creamos el Fondo Financiero Privado y yo ya estaba de asesora legal, ya teníamos abogados en Santa Cruz, empezamos a armar los equipos. Pero en medio de eso, pues recibo una oferta para irme a KPMG, que es una firma de auditoría. Ah, claro, muy reconocida, exacto. Claro, y digo, bueno, a ver, de microfinanzas a una firma de auditoría, les digo, denme una licencia temporal, quiero ir a explorar. Entonces fue como una licencia sin goce de haberes para que vaya a ver otros temas. Ya. Fue súper ¿Y cómo fue la interesante. experiencia? Bueno, un mundo totalmente diferente a lo que soy, porque yo no soy una persona muy estructurada, me gusta que las cosas sean muy versátiles y si hay que cambiar algo que hoy día está escrito en piedra, bueno, se rompe la piedra, escribes de nuevo. Pero se adapta rápido al cambio, eso es lo bueno. Pero en estas firmas de auditoría eso no sucede, ¿no? Bueno, yo estaba a cargo de todo lo que era parte de impuestos, Tax and Legal se llamaba el departamento donde yo estaba, pero sí conocí mucho, ¿no? Porque fui a empresas petroleras, mineras, bancos. Entonces sí me dio otro panorama mucho más amplio y también fue interesante, pero decidí volver a FIE. Les dije, bueno, ya ha pasado un año, se acabó mi pasantía en este otro mundo, que también obviamente ha generado valor en mis conocimientos y todo eso, y volví a FIE. Pero hasta eso yo seguía ya vinculada a FIE porque ya había sido invitada para ser parte de la asamblea de la ONG FIE. Participaba en los directorios del Fondo Financiero Privado, o sea que nunca me desligué, nunca me desconecté, ¿no? Qué bueno. ¿Y por qué otra área pasó en el Banco FIE? Bueno, de ahí vuelvo y me dice mi jefe, que era Enrique Soruco, un hombre que siempre además apostó por los liderazgos jóvenes. Me dice, ¿Él era el gerente? Perdón. Él era el gerente general del Fondo Financiero y me dice, vas a entrar al plan de sucesión. Y yo, pero no se va a morir. Yo, ¿por qué? Sí, ¿no? Entonces, dígame la verdad, ¿qué está pasando? No, me dice, necesitamos asegurar la continuidad del negocio y había enfocado a 2 o 3 personas más para empezar a prepararnos, ¿no? Entonces me fui a México, donde hice cursos de liderazgo para mandos medios. Empezaron con un programa que no está escrito como lo tenemos hoy día con nuestra marca Magenta, que eso se trata de institucionalizar, pero apostaron por mí, ¿no? Y eso fue algo muy, muy bonito porque me permitió salir de mi mundo legal, si quieres, y entrar a otros espacios donde a veces las mujeres tenemos este síndrome de la impostora y decir, no, ¿por qué yo? Si yo soy abogada, yo no voy a poder meterme a otros mundos que no sea lo mío, ¿no? Donde estás posiblemente en tu estado de confort. Entonces sí, asumí todos estos retos y pasé por un cargo de contralor normativo, que era estandarizar los procesos en el Fondo Financiero Privado para todo lo que era la ASFI. Me hice cargo de la primera área de recursos humanos que teníamos en el banco, diseñando procesos, metodología, la primera escala salarial del banco, manuales de funciones. Fue un proceso muy, muy interesante, muy valioso también. Y yo trabajaba con una coach, ¿no? O sea, yo era abogada, yo no tenía por qué hacer eso, pero tenía una coach así 24/7 más o menos, con la cual aprendíamos todos estos procesos. Me hice cargo de la unidad de planificación estratégica. Ahí fue donde le dije, yo creo que me quiere votar, ¿ya? Pero me está mandando ahí para que es lo más difícil, ¿no? Porque abogados no estás, pues, en el mundo financiero. Entonces, ese fue un desafío súper interesante donde ya yo por mi cuenta buscaba recursos para aprender, ¿no? Así de ese
con la contadora, así quedarme hasta largas horas de la noche explicando, debe haber, yo, ¿por qué debe si hay haber, no? O sea, Sí, lo básico de la contabilidad, ¿no? claro, entonces, bueno, aprendí muchísimo. Sí creo que ha sido un proceso de ser bien autodidacta. Tenía yo una especialización ya en derecho empresarial y corporativo, que era lo que me gustaba, pero este fue otro desafío, ¿no? Entonces, sí me dediqué a hacer finanzas, ¿no? De alguna manera. Y después estábamos viviendo un momento también bien complicado, más o menos entre el 2005 y 2008, ¿no? Estaba la crisis de Estados Unidos, veíamos la necesidad de conseguir mucho financiamiento para seguir nuestras operaciones y crecer. Entonces entramos en un dilema de, ¿crecemos o mantenemos el control como ONG, ¿no? Yo ya estaba formando parte de estos grupos de decisión en FIE. Y les digo, no, yo creo que tenemos que hacer algo y vamos a capitalizar el know-how de la ONG y buscar un socio estratégico. ¿Tú ya no eran fondos financieros privados? Éramos fondo financiero privado y queríamos ya dar el otro salto a banco, porque perfecto. Esa figura del fondo financiero privado duró muy poco, ¿no? En Bolivia, pero Sí. era ni el financiador externo entendía qué era, ni la clientela entendía, ¿no? Entonces la propia clientela decía, necesitamos ser banco, ¿no? Bien apropiada de la marca y de la propiedad sobre el FIE, ¿no? Bien interesante. Entonces ahí diseñé un programa de búsqueda de inversionistas. Hicimos un modelo de valorización del know-how de la ONG y eso lo llevamos a un modelo de capitalización en España, donde escogimos una legislación amigable, todo eso, y creamos el Confie. Es la primera ONG que hace un proceso de capitalización en Europa, ¿no? Y donde capitales extranjeros pasaron a ser socios de la ONG en una entidad española. Qué bueno, eso le ayudó ya a financiarse, claro, ¿no? Tener capital necesario. Y además yo ya estaba de alguna manera tomando otro tipo de decisiones y mirando otros aspectos de la dirección y de la estrategia, ¿no? Que tenía que llevar la ONG FIE. Bueno, a eso yo estaba ya de presidenta ejecutiva de la ONG con este proyecto. Estuve de directora de esa sociedad española por todo el tiempo que tuvo su vida, y ya estaba de vicepresidenta del banco. O sea, gracias a esta capitalización que hicimos, pudimos dar también este salto para ser banco, y yo estaba ya de vicepresidenta. ¿Y el proceso para convertirse de fondo financiero privado a banco en 2010 fue difícil? ¿Cómo nos cuenta? Bueno, no creo que haya sido difícil, ¿no? Porque realmente estaba tan claro de que era prácticamente cambiar el letrero, ¿no? Y poner banco, ¿ya? Para mí era eso. Para las FI no, ya. Hemos tenido que cumplir muchísimos requisitos, pero creo que los procesos más complicados que hemos tenido y que siempre que hay en las organizaciones y en las personas son aceptar los cambios, ¿no? Cuando éramos ONG nadie nos controlaba. Cuando éramos fondo financiero no teníamos ni siquiera auditor, ¿no? Entonces, esos temas de que tienes que ir transformando la cultura también es algo que me ha tocado trabajar muchísimo en varios procesos, ¿no? Dentro del banco. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido el cambio del core. Hemos tenido que cambiar todo el sistema, el software, ¿no? Del banco, porque no podía ser banco con un software diseñado una ONG que no tenía procesos necesariamente rígidos de controles. Necesitábamos ya crecer también, necesitábamos nuestras cajas de ahorro que funcionen acordes a lo que es nuestra clientela, ¿no? Y claro, grandes procesos de resistencia porque el azulito era más bonito, ¿no? Sí. Mejor nos quedamos como estamos. Pero más allá de esos procesos internos, el hecho de convertirse en banco y tener esa imagen de un banco, ¿no afectó esto quizás al público al que ustedes llegaban? Porque a veces ese público, quizás de mujeres, como tú dices, de sectores, de segmentos que están a veces, que no están incluidos, tienen miedo de acercarse a un banco, ¿no? ¿Cómo ustedes lograron esa conexión con sus segmentos tradicionales? La verdad que la decisión de ser banco fue escuchando lo que la clientela pedía, ¿no? Entonces, varias veces nos decían, ¿qué es esto? Pues nosotros hemos empezado como ONG
y hay otros bancos, tenemos que ser banco. Entonces ahí es donde nosotros más bien escuchamos esa demanda de la clientela, y como las microfinanzas en Bolivia realmente han sido tan interesantes porque han hecho estos procesos no solamente de empoderamiento económico de hombres y mujeres con sus procesos, sino también social. También ha habido educación financiera y había una apropiación de la marca. Nuestros clientes decían, Banco FIE es dinero con suerte, FIE nos da suerte, y no se sentían clientes, se sentían como socios, ¿no? Qué bueno. Entonces yo creo que hay que aprender a escuchar mucho, ¿no? Lo que la gente quiere, lo que necesita, y eso creo que es una de las claves del éxito. Y me imagino que tú debes conocer infinidad de historias que, que te inspiraron, que además por las cuales te sentiste satisfecha, ¿no? De haber ayudado quizás a mujeres, muchas de ellas madres solteras que tienen que cargar con los hijos, tienen que saber salir adelante. No sé si me puedes contar una historia de tantas, yo sé que tienes, pero una que te acuerdes ahorita para podernos nosotros también inspirar, ¿no? Bueno, sí, realmente hay miles de historias, pero tal vez algo que es bien importante cuando hablamos de mujeres es el tema de que nuestra marca se basa en la confianza, ¿no? Entonces, cuando tú vas al sistema financiero y quieres sacar un crédito, te dicen, ok, ahora necesito que venga a firmar tu esposo para que te compres el auto, tu casa, o para tu capital de operaciones de tu negocio. Entonces, lo que yo he visto, para no identificar un solo caso, es esa cercanía que teníamos con las mujeres, de saber de que este era el único banco que no les iba a pedir la firma de su esposo para obtener un crédito, de que la independencia y autonomía financiera no era un postulado, sino que era real. Entonces tú ves ahí historias de mujeres dedicadas al comercio, manufactura, que posiblemente su esposo o no lo tenían, ¿no? O eran mujeres que se habían quedado con hogares monoparentales. Han crecido terriblemente en sus negocios, ¿no? Y no solamente han mejorado la producción de su negocio, sino que lo que han hecho ha mejorado las condiciones de vida de sus hijos. O sea, posiblemente la señora siga trabajando hoy en día en su tienda de barrio, pero su hijo ya es profesional, ha estudiado auditoría o ha estudiado, y después inclusive vuelve, ¿no?, a la unidad económica a apoyar ese negocio ya con otra perspectiva de crecimiento. Nosotros hemos elaborado un video con la que hemos llevado este premio de marca Magenta, de una mujer que hace quesos, ¿no? Y que tiene un bebé de 3 meses y dice, bueno, me he separado porque realmente tener a mi esposo era más una carga que una ayuda. Y el Banco FIE es el único lugar que me ha dado un crédito sin pedirme la firma de mi esposo. Y esa señora tiene su minibús, su autito, donde todos los días hace queso y lleva a vender su queso a ciudades intermedias. Son historias de éxito increíbles, ¿no? Donde el empoderamiento de las mujeres desde el punto de vista financiero es importante, pero además donde ves cómo van mejorando esos niveles de vida para sus familias también. Pero no solo mujeres, ¿no? Porque el Banco FIE no solamente atiende a mujeres, además hemos empezado a trabajar mucho con nuestra visión de los agronegocios sostenibles, ¿no? Desde que empezamos a hacer el banco, parte de nuestra misión también es incorporar estos temas de sostenibilidad, pero realmente no solamente como postulados y decir todos nos preocupamos por el medio ambiente, pero no estás haciendo nada. Entonces pensamos que Bolivia, ¿no?, necesita entidades financieras que entiendan lo que está pasando con el mundo, el cambio climático, y que estemos apostando también por esa seguridad alimentaria, donde las mujeres ocupan un espacio muy importante. ¿Tienes el dato más o menos de cuánto es la cartera que ustedes ya han dado a mujeres, a emprendedoras? El 51% básicamente de la cartera está en manos de mujeres, ¿ya?, en comercio, servicios y producción. Ya, aproximadamente eso, ¿cuánto vendría a ser hablando monetariamente? La cartera del Banco FIE hoy día está en 2.400 millones. Imagínate que 1.000 millones por lo menos están en manos de mujeres. Tenemos debemos estar con unas 650,000 clientas mujeres. Pero cuando me refiero a clientas mujeres, no estoy hablando solamente del crédito. Estoy hablando de que Banco FIE está ofreciendo todos estos servicios financieros inclusivos, ¿no? Una caja de ahorro, un seguro de accidentes.
En la pandemia, por ejemplo, esto de haber tenido el seguro del COVID ha sido muy importante como apoyado también a las mujeres. Entonces, no hay que pensar que solamente el crédito es la solución, ¿no? Muchas veces, y lo hemos visto en la pandemia, que los emprendimientos que han surgido, en los que también han tenido cierta capacidad de ahorro, y con esos ahorros han podido reconvertir inclusive algunos, sus unidades productivas, su generación de ingresos, ¿no? Entonces, yo creo que las microfinanzas en Bolivia han jugado un rol bien importante y somos las mujeres que estamos a cargo de dar estos servicios financieros a mujeres, vamos a entender lo que necesitan, ¿no? Por eso las mesas de decisión es bien importante que estén conformadas de manera diversa, ¿no? Hombres y mujeres, porque no sirve que los hombres se reúnan a darnos soluciones a las mujeres sin saber lo que necesitamos. Me parece muy bien. Ahora hablando ya un poco de tu estilo de liderazgo, Jimena, ¿cómo es? ¿Es más cercano a tus colaboradores, de puertas abiertas? ¿Cómo te gusta liderar? Sí, la verdad es que eso lo has definido bien. Soy de puertas abiertas literal, ¿ya? En el banco, por cualquier medio que tenemos de comunicación, puede comunicarse conmigo un cajero o una cajera que está en una ciudad intermedia, como cualquiera de los gerentes del banco, ¿no? Y siempre con este tema de tener una escucha activa, ¿no? O sea, porque si te buscan es porque hay algo que hay que resolver, algo que necesitamos trabajar. Me gusta mucho fomentar los equipos colaborativos porque creo que eso es muy exitoso. Los liderazgos individuales son del siglo pasado y no han llevado a modelos exitosos. Entonces, el haber fomentado esta cultura de empoderar liderazgos, de empoderar mujeres, no solamente con el crédito, sino dentro del propio banco con nuestros modelos de liderazgo, es parte de una cultura muy cercana, ¿no? Si no estás cerca, no vas a poder traerte un enlatado de afuera. Marca Magenta es un programa que lo hemos ideado en mesas de trabajo donde yo no soy la presidenta del banco, sino soy una más que estamos construyendo algo porque queremos una sociedad mejor, porque estamos buscando los derechos humanos, porque entendemos los procesos de violencia que viven las mujeres, donde el aporte de todos es el que suma, ¿no? Porque si tú traes un enlatado y yo digo, mañana todos son feministas en el banco y el que no va a tener una multa, no funciona, ¿no ve? Tienes que realmente crear espacios de diálogo y eso es lo que creo que yo he podido aportar en estos años dentro del banco. Yo creo que esta es una pregunta que todo el mundo quisiera hacerte, Jimena. ¿Cómo se logra poder llegar a donde tú has llegado? No necesariamente en un banco, puede ser en cualquier empresa, ¿no? Pero que una mujer quiera aspirar a llegar a ser la cabeza de una organización, de una empresa como tú lo eres. ¿Cuáles son, se puede decir, esas claves de éxito? ¿O cómo ha sido tu actitud, tu comportamiento? ¿Cuáles han sido tu forma de lograr aquello? Yo creo que lo primero que tenemos que trabajar las mujeres es nuestra autoestima, ¿no? Y no pensar que las mujeres estamos solamente para servir a los demás o a los otros. Trabajar mucho en nuestras capacidades, no tener este síndrome de la impostora, donde a veces somos, no, ¿por qué yo? ¿No? O sea, si estoy bien aquí, ¿por qué me ofrecen algo que yo no voy a poder hacer? ¿No? Y más bien ponerse retos. Creo que otro tema que siempre yo lo digo es que no aceptemos que así siempre se ha hecho y así tiene que ser y que más bien siempre busquemos por qué tiene que ser así, por qué no hay otra forma de hacer las cosas, que siempre estemos investigando y que no aceptemos no hay que ser rígidas, tenemos que ser muy flexibles, ¿no? Y bueno, trabajar en nuestros talentos, ¿no? Las mujeres tienen talentos muchas veces ocultos, no hay que pensar en feminizar los cargos ni las aptitudes, ¿no? O sea, generalmente las mujeres buscan trabajos donde piensan que van a tener que buscar el equilibrio entre la familia, de menos horas o cargos muy feminizados, ¿no? No acercarse a las matemáticas, no, hay que realmente, mira, yo soy abogada y he acabado en el mundo de las finanzas, pero con esa estructura, ¿no? De que no, las mujeres no son buenas para los números y esos estaban diseñados para los hombres, entonces, por eso digo, siempre hay que cuestionarse, ¿no? Trabajar mucho. A lo que mencionaba,
el rol de la madre, ¿no?, que tiene una mujer, muchas veces se ha visto como una limitante. En el caso tuyo, ¿cómo lograste hacer ese equilibrio? Equilibrismo, ya, he trabajado mucho en Ya. eso. Bueno, sí, esa es una parte bien difícil, ¿no? Y yo creo que si no tienes grupo de apoyo, de contención, ya sea en la familia o con las nanas, en mi caso las nanas han sido vitales y a las cuales siempre agradezco porque sin ellas posiblemente no hubiera estado donde estoy y aposté a eso, Sí, ¿no? se vuelven parte de la familia, ¿no? No, pues obvio, son realmente parte de la familia, pero yo te digo, en algún momento yo recibía mi sueldo y prácticamente lo dividíamos entre tres, las dos nanas y yo. O Ah, sea, sí. así, ¿no? Pero así una apuesta, ¿no? Porque Mm, hubiera sido fácil decir, bueno, no, me repliego o no avanzo, ¿no? O no tomo estos desafíos que me habían planteado, los escenarios que estaban ahí, las cartas echadas y podía haber dicho, no, me repliego. Pero creo que hay que buscar ese equilibrio y también empezar a hablar, lo que ahora es bien importante, estos temas de corresponsabilidad, ¿no? Donde las mujeres no tenemos que surfear en esto de que tenemos que cargar con todo y que realmente el cuidado de la familia, ¿no? Pues no solamente son hijos, ¿no? A veces son padres, tiene que ser una responsabilidad compartida, ¿no? Muchas gracias, Jimena, por este tiempo. Ha sido breve, pero hemos podido conocer mucho de vos, de tu historia, que sé que va a inspirar a las demás personas. No, muchas gracias a ustedes y bueno, les deseo mucho éxito en lo que están haciendo y gracias por difundir estos temas que espero que puedan, como tú dices, inspirar a más mujeres. Gracias a ti. Bueno, agradecer también a nuestra audiencia, invitarles que nos sigan en las redes sociales, tanto audiovisuales como de audio. Así que muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.